¿Cuál es la característica principal de una iglesia muerta? ¿Cómo es posible hacer lo recto delante de Dios y no ser perfectos para con Él? ¿Qué significa que el Señor visita a su iglesia como ladrón? ¿Qué significa la frase, afirma las cosas que están para morir? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tus obras no son perfectas. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Sardis. La palabra Sardis significa príncipe de júbilo. Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira, la actual Akhisar, y a unos 75 kilómetros al este de Esmirna, la actual Izmir. Al norte de la gran sierra del monte Molo había una serie de colinas, entre las cuales había una estrecha meseta. En una de esas colinas, unos 500 metros monte arriba, estaba Sardis, situada en un acantilado, en una posición que la hacía casi inexpugnable en medio de la llanura del valle del río Hermo. Las laderas de la colina eran suaves precipicios y solamente al lado de la cordillera del monte Molo había una cierta posibilidad de acceder a Sardis por un camino duro y empinado. De unos 50.000 habitantes, Sardis era la capital del muy rico reino de Lidia y centro de adoración de la diosa Artemisa. En el siglo IV después de Cristo, este templo fue abandonado y junto a él se construyó una pequeña capilla cristiana donde fue vivida y predicada valientemente la fe en Cristo. La riqueza de Sardis era legendaria, tanta que se decía en los días antiguos que el río Pactolo, el cual fluía cerca del pueblo de Sardis, producía oro. Según la mitología griega, fue en este río que Midas, el legendario rey de Frigia, se sumergió para quitarse el poder de convertir todo en oro, por lo cual el río se volvió dorado. Pero Sardis debía su riqueza a que dominaba la ruta comercial de oriente a occidente. Sus tierras eran muy fértiles y trabajaba en la manufactura de tejidos y de alfombras de lana. Y es en Sardis donde se ha encontrado la más antigua evidencia del uso de monedas, en cuya inscripción se lee: Sardis, la primera metrópoli de Asia, de Lidia y del helenismo. Según el historiador griego Heródoto, este pueblo lidio también fue el primero en establecer tiendas de cambio en locales permanentes. El más famoso de los reyes de Sardis fue Creso, cuyo nombre se hizo proverbial por su riqueza. Su reinado estuvo marcado por los placeres, el arte y la guerra. Fue bajo su reinado que Sardis alcanzó su cenit, pero él mismo también la precipitó a su desastre, al embarcarse en el año 547 a.C. junto a Babilonia, Egipto y Esparta en una guerra contra Persia. El rey persa Ciro II sitió a Creso en su inexpugnable ciudad y, encontrando un sendero en uno de los precipicios, hizo que una noche un pelotón de soldados persas pasara por la grieta de una roca. Cuando estos llegaron a las fortificaciones, las encontraron totalmente indefensas, pues los de Sardis no creían necesario montar guardia en ese sector escarpado, y así cayó la ciudad, y con ella todo el reino de Lidia. Muchos años después, para el año 213 a.C., los griegos también sitiaron la ciudad y se repitió la historia de Persia.
Una noche, con una banda de sus más valientes soldados, Antíoco III el Grande escaló los escarpados riscos y al no hallar guardias, Sardis cayó otra vez. Sardis no aprendió la lección con Persia y por no ser vigilante también cayó ante Grecia. Así, lo más relevante y significativo de Sardis es su historia de negligencia en su propia seguridad. El historiador judío Josefo indica que en la época apostólica en Sardis había una gran comunidad judía. Para 1962 se encontraron los restos de una espléndida sinagoga de unos 58 por 21 metros. Esto ha hecho que algunos exégetas relacionen a Sardis con la ciudad de Sefarad mencionada por el profeta Abdías como símbolo del exilio de los judíos durante la diáspora. Así, algunos eruditos han sugerido que Sefarad podría haber sido una región de Asia Menor, posiblemente cerca de Sardis o en la misma Lidia. Esto se basa en la idea de que el profeta Abdías hablaba de lugares de deportación cercanos en su época. Posteriormente, muchos judíos de Sardis emigraron a España, región ahora reconocida como Sefarad. Según Josefo, en la ciudad de Sardis, el judaísmo ejercía una gran influencia, ocupando sus miembros funciones de consejeros, contadores y procuradores. Es deducible que muchos judíos formaron parte de la iglesia en Sardis. Cuando el Señor Jesucristo envió esta carta, Sardis era una ciudad rica pero degenerada. Era una ciudad sin vida y sin espíritu, por lo que era un monumento antiguo en la cima de una columna. Y como reflejo de su historia nacional, la iglesia se confió en su reputación de riqueza inexpugnable, llenándose de altivez. La iglesia de Sardis se confió bajo esa falsa sensación de seguridad, a tal punto que el Señor Jesucristo la declaró muerta. Los habitantes de Sardis eran blandos, muy perezosos como para estar de guardia. De igual manera, la iglesia había perdido su vitalidad y era un cuerpo muerto, más que una iglesia viva. Prácticamente se volvió una iglesia mediocre. No hacía nada malo, pero tampoco sobresalió como congregación de santos. Acomodados, habían perdido su pasión por Cristo Jesús. Las advertencias del Señor Jesucristo, sin embargo, surtieron efecto. La iglesia en Sardis surgió después del primer siglo como un fuerte centro de la fe cristiana, y a finales del siglo II, uno de sus miembros más ilustres fue el obispo Melitón, comentarista y predicador de origen judío. Melitón fue el primero en compilar los escritos del Tanaj judío, y una vez compilados, fue él quien los nombró como Antiguo Testamento. Desde su posición de obispo, Melitón de Sardis tuvo la valentía de escribirle al emperador Marco Aurelio pidiéndole que cambiara los decretos en contra de los cristianos. Para el año 1402, la ciudad fue totalmente destruida por los mongoles. El que tiene los 7 espíritus de Dios. En el comentario del capítulo 1, versículo 4, se estableció que este símbolo es una representación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo indica que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que en Él se manifiesta toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Al contar con la plenitud de quien escudriña hasta lo más profundo de Dios, el Señor Jesucristo conoce de manera íntima y penetrante a su iglesia, así como la motivación de la conducta de cada uno de sus miembros. Y al ser portador del Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo es el que envía al Espíritu al mundo a renovar la faz de la tierra, tanto en sentido físico como en sentido espiritual. 7 estrellas. Al igual que ante Éfeso, el Señor Jesucristo se presenta en Sardis como el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y al inicio del Apocalipsis, el Señor Jesús ya nos especificó que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Al tener a los pastores y obispos de su iglesia en su mano, indica la plena capacidad de Cristo Jesús de regir y dirigir la vocación de la totalidad de las congregaciones.
La iglesia es posesión del Señor Jesucristo. Muchos pastores actúan como si la iglesia les perteneciera a ellos, y el catolicismo romano hasta considera que la Biblia y las doctrinas son resultado de sus concilios. Pero la iglesia pertenece a Jesucristo y todos los creyentes en él somos sus siervos. En cualquier decisión que los creyentes particulares o la iglesia en general hagan, debe tomarse en cuenta la voluntad del Señor Jesucristo y su compañía. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Conozco tus obras. Aunque trascendente, glorioso y todopoderoso, el Señor Jesucristo está pendiente de su iglesia sobre la tierra. Cristo Jesús la examina en el aquí y el ahora, en sus circunstancias concretas e históricas, en su propio momento y a cada instante. Él no se olvida ni se desentiende de ella. Al presentarse como el que tiene a los pastores y obispos en su mano, el Señor da a conocer a Sardis que sabe sobre su acomodamiento. Al dar a conocer que Él está en control de todo, establece que está al tanto de las obras de la iglesia, por lo que, con conocimiento de causa, les dice que se ven bien solo en apariencia. Nombre de que vives y estás muerto. La muerte espiritual que el Señor denuncia no es total, sino parcial en la iglesia, es decir, no toda la iglesia está muerta. Pues más adelante el Señor dice a aquellos que muestran algún tipo de vida que confirmen las cosas que quedan. La iglesia de Sardis no tenía problema de herejías, ni era objeto de persecución, ni de paganos, ni de judíos. Estos ataques hubiesen mostrado que la iglesia de Sardis estaba viva. Significa pues que su predicación no representaba peligro alguno contra el mundo. A juzgar por las palabras del Señor Jesús, a la iglesia nada le preocupaba. Todo le tenía sin cuidado, tenía apariencia de piedad, pero con su conducta negaba la eficiencia de ella. Una iglesia viva siempre estará bajo ataques. El Señor Jesús dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Una iglesia aletargada deja de dar fruto. Recordemos que solo a los árboles que dan frutos les tiran piedras, por lo que la iglesia en Sardis se había secularizado. Su visión del mundo no era diferente de la cultura pagana que le rodeaba. Dios es Dios de vivos y no de muertos, no solo en sentido literal, sino también en sentido espiritual. De aquí la exhortación a ser vigilantes para no ser enredados por el mal. Sé vigilante. La historia de Sardis tenía en Persia y en Grecia ejemplos vivos de lo que le sucede a una ciudad que descuida la guardia. El cristiano está bajo constantes ataques de los poderes malignos que tratan de apartarle de Cristo. A menudo estos ataques son sutiles. Debemos, por tanto, mantenernos alerta. Debemos activar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar e incluso responder a toda amenaza espiritual. El estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. Muchas son las exhortaciones bíblicas al respecto. Ya es hora de despertar del sueño. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y a la iglesia en la Odisea, el Señor les mandó: sé pues celoso. Las otras cosas que están para morir. No todo es malo en Sardis, pero lo bueno que aún conserva está por desaparecer. Debe reforzar aquellos valores espirituales que todavía perviven en la iglesia. Aún en medio del mortífero sueño en que nos ha sometido la pereza espiritual, el Señor aún no ha quitado del todo su Santo Espíritu de sobre nosotros. Por lo que, si estamos decaídos en la fe, si hemos caído en pecado, debemos fortalecer la poca gracia del Señor que queda sobre nosotros.
Por otro lado, la frase del Señor, las cosas que quedan, también puede ser una referencia a las personas en la iglesia que no han manchado sus vestiduras. A estos hermanos, aún vivos, hay que afirmarlos, pues también corren peligro de morir o están también por morir. No he hallado tus obras perfectas. Las obras postreras de Tiatira eran mayores que las primeras. Pero la iglesia de Sardis, al igual que con el babilonio rey Belsasar, fue pesada y hallada escasa. Los creyentes debemos ser perfectos en santidad como nuestro Padre que está en los cielos, y perfectos en unidad como Cristo y Dios. Los creyentes debemos practicar la justicia de Cristo para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Debemos también dominar nuestra lengua, porque si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Del rey Amasías dice la Biblia que hizo lo recto delante de Jehová, pero su corazón no era perfecto. De igual manera, el Señor Jesús dice, hay muchos que profetizan, que echan fuera demonios y que hacen muchos milagros en mi nombre, pero yo no los conozco. Significa que muchos hay que parecen vivos, pero sus obras no son perfectas, ni tienen fruto para vida eterna. Tienen nombre de que viven y están muertos. Las apariencias no engañan a Cristo Jesús, pues Él mira el corazón de las personas. Él no se deja llevar por las palabras, las fiestas o la algarabía. Él ve los frutos, las obras, los resultados, las acciones y hasta la manera en cómo reaccionamos. Muchos en la iglesia de Sardis eran como los fariseos y escribas, sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La negligencia nos hace caer en pecado y entregarnos a los placeres de la carne. De aquí la exigencia del Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. Acuérdate y guarda lo que has recibido. El Señor apela a los orígenes de la iglesia y le pide que reaccione como cuando oyó y recibió la palabra de salvación la primera vez. Una y otra vez, diariamente y en cada momento, los cristianos debemos encontrarnos ante la cruz y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La iglesia de Éfeso había perdido el primer amor, pero seguía viva. Sardis ya había muerto. A Éfeso le dijo: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. A Sardis le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y consérvalo. Si nuestra iglesia o nosotros mismos hemos empezado bien, pero nos hemos perdido en el camino, el Señor nos dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Así como Éfeso debía de arrepentirse por dejar su primer amor y como Pérgamo debía apartarse de la idolatría, Sardis debe abandonar su indolencia hacia el pecado. Vendré sobre ti como ladrón. Así como Persia y Grecia cayeron sobre Sardis de sorpresa, porque no había guardia que vigilara, el Señor vendrá en juicio y destrucción si no nos arrepentimos. El Señor vendrá como ladrón, no en el sentido de sigiloso, sino de manera inesperada. Y a quienes agarre por sorpresa será por su falta de vigilia y de sobriedad. Pero el Señor aquí no se está refiriendo a su segunda venida, sino a la visita que en cualquier momento hará a su iglesia para juicio. A la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo, tras decirle: vendré a ti, le agregó: quitaré tu candelero de su lugar. Pero Sardis está muerta y el Señor le escribe para avivarla. Por lo que, si el Señor les visita y ellos siguen en su desidia, la venida de Jesucristo les implicará juicio y pérdida de su salvación.